La sangre en los nudillos de Tomás Contreras aún estaba húmeda cuando la puerta se abrió. Al principio, no levantó la mirada. Nadie en el salón Red Mesa lo hizo. Hacía mucho tiempo que habían aprendido que la supervivencia significaba mantener los ojos fijos en el whisky, la boca cerrada y la conciencia enterrada más profundo que los muertos en el cementerio de Colina del Ocaso. El viejo granjero yacía hecho un ovillo en la esquina como un abrigo desechado. Su rostro curtido estaba hinchado, morado, su respiración superficial y húmeda. 83 años sobre esta tierra y todo terminaría aquí, sobre el aserrín empapado con su propia sangre, porque había cometido el error de decirle que no a Tomás Contreras. Contreras flexionó los dedos, admirando su trabajo con una satisfacción enfermiza que helaba la sangre de cualquiera que se atreviera a mirarlo. El anciano había sido terco, hablando de honor, de tierras familiares, de deudas que no podían pagarse en dólares. Contreras le había enseñado que todo tenía un precio, y la terquedad costaba extra. La puerta se abrió más. Unas botas cruzaron el umbral, lentas, deliberadas. Cada paso era un martillo contra un yunque que resonaba como una sentencia de muerte. La luz de la tarde se derramó hacia adentro como oro líquido, iluminando el horror que acababa de ocurrir. Y en esa luz apareció una silueta que hizo temblar los vasos de whisky sobre las mesas. Alto, de hombros anchos, sosteniendo un rifle Winchester bajo pero listo, de la manera en que un hombre sostiene una herramienta que conoce íntimamente. La mano de Contreras se movió hacia su Colt, pero algo en esa silueta lo hizo dudar. La silueta avanzó y la luz se apartó de su rostro como una cortina cayendo sobre el último acto de Contreras. Ojos oscuros, mandíbula firme como piedra tallada. El rostro de un hijo llevando la expresión de un asesino. La pregunta no era si la sangre se derramaría, sino de quién y cuánta. Pero antes de sumergirnos en este relato de venganza y justicia, retrocedamos 6 horas para entender cómo llegamos a este momento de ira contenida y destino inevitable. 6 horas antes, Daniel Colmenares estaba de pie en la oficina de Tomás Contreras, ubicada encima del salón, con el sombrero en la mano, su dignidad intacta pero desmoronándose en los bordes como papel viejo al sol. Contreras estaba sentado detrás de su escritorio de caoba como un rey en su trono, con las botas sobre el escritorio, el humo de su puro cubano rizándose hacia el techo manchado de nicotina. Era dueño de la mitad de Red Mesa, el banco, el salón, la tienda general, incluso del sheriff. Ahora quería la granja Colmenares. 15 acres de tierra de pastoreo decente y un arroyo que nunca se secaba, ni siquiera en los veranos más brutales. 3 generaciones de sudor empapado en esa tierra. Los pagarés vencen, dijo Contreras, su voz suave como miel envenenada. $2,000. Necesito más tiempo, respondió Daniel, su voz firme a pesar del temblor en sus manos torcidas por la artritis. Mi hijo Joaquín está en Ciudad de Plata vendiendo el ganado. Volverá en 3 días con cada dólar que debemos. Contreras se rió, un sonido como grava deslizándose por un techo de hojalata. 3 días, viejo. Te he dado 3 meses. El tiempo se acabó. Por favor, señor Contreras, por favor. Contreras se inclinó hacia adelante, su volumen haciendo gemir la silla bajo su peso. ¿Sabes qué odio más que a un hombre que no paga sus deudas? A un hombre que suplica como un perro. Daniel apretó la mandíbula con fuerza. 83 años y nunca había suplicado nada en su vida, nunca se había arrodillado ante nadie. Había luchado contra los comanches cuando era joven, había sobrevivido sequías que mataban al ganado donde estaban parados, había enterrado a una esposa y 2 hijas bajo la tierra árida de Texas. Pero de pie en esta oficina, enfrentando a este hombre que vestía la crueldad como otros hombres vestían colonia, sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo, no por sí mismo, sino por lo que pasaría con la tierra cuando él se fuera, por Joaquín, quien heredaría nada más que polvo y promesas rotas si Contreras se salía con la suya. Puedo darle 500 ahora, ofreció Daniel con un hilo de esperanza en la voz. El resto cuando mi hijo regrese. Contreras se levantó, caminó hacia la ventana, miró hacia la calle principal de Red Mesa. Su calle, su pueblo, casi todo le pertenecía. No, dijo simplemente, saboreando el poder que tenía sobre este hombre quebrado. Señor Contreras, le haré otra oferta. Contreras se volvió y algo feo y retorcido parpadeó detrás de sus ojos, como una serpiente asomándose entre las rocas. Vienes al salón al mediodía. Resolveremos esto de hombre a hombre. Si me das un golpe, solo uno, y te daré la prórroga de 1 mes. La sangre de Daniel se heló en sus venas.
No tenía idea de lo que de hombre a hombre significaba para un diablo como Tomás Contreras, pero algo en su instinto le gritaba que esto era una trampa mortal. El salón Red Mesa se llenó temprano ese día. Las noticias se esparcían rápido en los pueblos pequeños, más rápido cuando se prometía sangre y violencia. Para las 11:30, cada silla tenía un testigo. Cada sombra ocultaba a un cobarde que miraría pero no intervendría, hombres que habían vendido sus almas por seguridad y silencio. El cantinero, Ramírez, servía tragos con manos temblorosas. Había visto a Contreras trabajar antes. Había visto lo que el hombre les hacía a las personas que lo desafiaban, los cuerpos rotos y las vidas destruidas. Daniel llegó 5 minutos antes del mediodía. Caminó a través de esas puertas batientes como un hombre dirigiéndose a su propio ahorcamiento, vistiendo su traje de domingo, el único que tenía, oliendo a naftalina y dignidad. Sus botas eran viejas, pero estaban pulidas hasta brillar. Si iba a enfrentar a Contreras, lo haría luciendo como un hombre, no como un mendigo arrastrándose por misericordia. Contreras estaba sentado en su mesa habitual, 4 de sus hombres dispuestos a su alrededor como planetas orbitando un sol negro y malévolo. Estaba Holandés Villalobos, un asesino de Kansas con ojos muertos y manos más rápidas que el pensamiento. Miguel Torres, quien había asesinado a 3 hombres en Sonora por un juego de cartas y sonreía al recordarlo. Los hermanos Brennan, Guillermo y Jaime, gemelos que compartían todo, incluyendo el gusto por la violencia sin sentido. Bebe, viejo. Contreras señaló una silla vacía con un gesto burlón. Daniel negó con la cabeza, manteniéndose firme. Vine a discutir los términos. No hay términos que discutir. Dinero o escritura de la propiedad. Le dije que mi hijo tendrá el dinero, y le dije que resolveríamos esto de hombre a hombre. Contreras se levantó lentamente, enrollándose las mangas de su camisa blanca manchada de sudor. Sus antebrazos eran gruesos como postes de cerca, llenos de cicatrices de una docena de peleas, nudillos como granito pulido por años de romper huesos y espíritus. ¿Sabes qué pienso, Daniel? Pienso que viniste aquí a hacerme quedar como un tonto. Me llamaste tramposo y ladrón frente a testigos. Yo no dije tal cosa, protestó Daniel, pero ya sabía que no importaba. Es curioso. Eso es lo que escuché. Contreras miró alrededor del salón con una sonrisa cruel. ¿Alguno de ustedes muchachos escuchó a este viejo bastardo llamarme tramposo? Silencio. Luego Holandés Villalobos asintió con una sonrisa torcida. Lo escuché claro como el día, jefe. Miguel Torres sonrió mostrando dientes de oro. Yo también lo escuché. Los hermanos Brennan se rieron al unísono, como hienas celebrando la muerte de su próxima presa. Daniel comprendió entonces, comprendió con la claridad de los condenados a muerte. Esto nunca fue sobre la deuda, nunca lo fue desde el principio. Esto era sobre poder, sobre quebrar al último hombre en Red Mesa que no doblaría la rodilla ante Tomás Contreras. Contreras necesitaba que todos vieran lo que les pasaba a aquellos que lo desafiaban, necesitaba sangre para mantener su reino de terror. Tengo 83 años, dijo Daniel en voz baja. Esto no es una pelea justa. La sonrisa de Contreras fue toda dientes y ninguna calidez. La vida no es justa, granjero. Ahora levanta los puños o arrastra tu culo fuera de aquí como un perro apaleado. Daniel Colmenares tenía 2 opciones. Luchar o huir. Huir significaba vergüenza. Significaba que su hijo llegaría a casa para encontrar a un padre que se había arrastrado con la cola entre las piernas. Significaba que Contreras tomaría la granja de todos modos. Le diría a todos como el viejo Daniel Colmenares fue un cobarde al final de sus días. Luchar significaba dolor. Probablemente significaba morir en este piso sucio, pero al menos moriría de pie. Daniel levantó los puños con manos temblorosas pero firmes. El salón estalló en susurros nerviosos. 40 hombres mirando. Ni uno solo se pondría de su lado. Todos habían elegido la supervivencia sobre el honor. Y tal vez tenían razón. Tal vez el honor era solo una palabra que los hombres muertos usaban para sentirse mejor sobre sus errores, pero Daniel Colmenares no moriría de rodillas. Contreras lo rodeó lentamente, un depredador saboreando el momento antes de la matanza, disfrutando cada segundo de terror en los ojos del viejo. Última oportunidad para alejarte, viejo. Daniel no dijo nada. Sus puños se mantuvieron arriba, temblando pero desafiantes, y en ese momento de silencio tenso, todos en el salón supieron que estaban a punto de presenciar un asesinato. El primer golpe llegó como un rayo. El puño de Contreras se estrelló contra las costillas de Daniel con suficiente fuerza para romper hueso. El viejo se tambaleó, jadeando por aire que no llegaba,
sintiendo como algo se quebraba dentro de su pecho. El dolor explotó a través de su pecho, blanco y caliente y extendiéndose como fuego. Intentó mantenerse en pie, pero sus piernas lo traicionaron, doblándose bajo el peso del sufrimiento. «Levántate», ordenó Contreras con voz llena de desprecio y placer sádico. Daniel lo intentó. Dios santo, lo intentó con todas las fuerzas que le quedaban. Sus manos encontraron una silla. Se impulsó hasta medio levantarse antes de que el segundo golpe lo alcanzara en la mandíbula. El mundo giró como un torbellino. Saboreó cobre oxidado en su lengua. Su visión se nubló, pero a través de la neblina vio el rostro de Contreras, sonriendo, disfrutando esto, alimentándose del sufrimiento como una garrapata hinchada de sangre. El tercer golpe lo llevó a las rodillas con un crujido horrible. «¿Todavía quieres esa prórroga?», preguntó Contreras con burla cruel. Daniel escupió sangre sobre el aserrín. Miró hacia arriba a través de ojos hinchados que apenas podían ver. Cada respiración era vidrio roto en sus pulmones. Cada latido del corazón era un tambor de agonía. Pero sería condenado antes de suplicar por misericordia. «Vete al infierno», susurró con lo último de su dignidad. La bota de Contreras lo golpeó en las costillas, enviándolo a rodar por el piso como basura. Luego vinieron las patadas, metódicas, precisas, cada una calculada para herir sin matar todavía. Contreras quería que esto durara, quería que todos lo vieran, quería que Joaquín Colmenares llegara a casa y encontrara a su padre destrozado. Quería enviar un mensaje que resonara por todo Red Mesa durante años. El salón observaba en silencio sepulcral. Ramírez apretó su trapo de bar hasta que sus nudillos se pusieron blancos como la muerte. Holandés Villalobos encendió un cigarrillo, aburrido por la violencia rutinaria. Los hermanos Brennan hacían apuestas sobre cuánto tiempo duraría el viejo, apostando dólares mientras un hombre moría frente a ellos. Finalmente, Contreras se detuvo. Se paró sobre la forma desplomada de Daniel, respirando con dificultad, los nudillos partidos y sangrando, dejando manchas rojas sobre el aserrín. «Alguien saque esta basura de mi salón», dijo, volviéndose hacia la barra con indiferencia. «Necesito un trago para limpiar el sabor de la violencia de mi boca». Nadie se movió. Daniel yacía en la esquina como una muñeca rota, sangre acumulándose debajo de su cabeza como un charco oscuro de muerte inminente. Cada respiración era un sonido húmedo que hablaba de pulmones perforados y costillas destrozadas. Sus ojos estaban hinchados y cerrados. Sus labios partidos y sangrientos. Sus manos retorcidas en ángulos equivocados donde había tratado inútilmente de protegerse del castigo brutal. Contreras se sirvió un whisky, lo bebió de un trago, se sirvió otro con manos manchadas de sangre. Sus nudillos dejaron manchas rojas en el vaso. No las limpió. Quería que todos las vieran. Quería que recordaran lo que sucedía cuando cruzabas a Tomás Contreras en Red Mesa, cuando desafiaba su autoridad o cuestionaba su poder. «Dije que lo saquen», repitió Contreras más fuerte ahora, con irritación creciendo en su voz. Todavía nadie se movió. No porque les importara Daniel Colmenares. No les importaba. Preocuparse era un lujo que los hombres en Red Mesa no podían permitirse. Pero tocarlo significaba reconocer lo que acababan de presenciar, significaba convertirse en parte de ello, significaba llevar esa culpa pegada a sus almas como alquitrán. Así que se quedaron sentados, congelados, mirando fijamente sus bebidas, rezando para que la atención de Contreras pasara de largo como un viento de plaga. Holandés Villalobos finalmente se levantó, agarró a Daniel por el cuello de la camisa, comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Las botas del viejo dejaron 2 rastros gemelos en el aserrín, rojos y brillantes como caminos al infierno. «Espera», dijo Contreras con una voz que detuvo todo movimiento. Holandés se detuvo de inmediato. Contreras caminó hacia allí, se arrodilló junto a la forma apenas consciente de Daniel, se inclinó lo suficientemente cerca como para susurrar veneno en su oído. «Cuando tu chico regrese, dile que la tierra es mía ahora. Dile que si tiene algún problema con eso, sabe dónde encontrarme». Los labios de Daniel se movieron, formando palabras que no tenían sonido, promesas de venganza que nunca escucharía cumplirse. Contreras se rió, se levantó, pateó a Serrín sobre la sangre como si estuviera cubriendo los excrementos de un animal. «Sáquenlo de aquí. Está haciendo que el lugar se vea feo, y tengo clientes que atender». Holandés arrastró a Daniel a través de las puertas, lo dejó en la acera de madera como basura de ayer esperando ser recogida. El sol ardía implacable, las moscas ya estaban dando vueltas sobre la sangre fresca. La señora Hernández de la tienda general jadeó, se cubrió la boca con horror,
Se apresuró a pasar sin detenerse porque detenerse significaba involucrarse. El doctor Morrison lo vio desde el otro lado de la calle, miró hacia otro lado, siguió caminando porque en Red Mesa todos miraban hacia otro lado cuando Contreras dejaba su marca. Dentro del salón, Contreras encendió un puro fresco, se acomodó nuevamente en su silla y reanudó su juego de cartas como si nada hubiera pasado, porque en su mente retorcida, nada había pasado. Esto era solo negocios, solo otro día de ser dueño de todo y de todos en el pueblo. El reloj en la pared marcaba las 12:47. Joaquín Colmenares llegaría en aproximadamente 5 horas. Y cuando lo hiciera, Red Mesa aprendería que algunas deudas no pueden pagarse en dólares, solo en sangre y justicia implacable. Joaquín Colmenares cabalgó hacia Red Mesa a las 5:43 de la tarde, las alforjas pesadas con efectivo de la venta de ganado. $2,300. Cada centavo que habían ganado de un año de trabajo duro y sacrificio. Suficiente para pagar a Contreras con 300 de sobra. Suficiente para mantener la granja, para comenzar a reconstruir, para finalmente respirar sin el peso de la deuda aplastando su pecho como una losa de piedra. Estaba sonriendo cuando pasó por la tienda general. La señora Hernández lo vio, se puso pálida como la muerte, se apresuró adentro como si hubiera visto un fantasma. Extraño, pero Joaquín no pensó mucho en ello. Había aprendido hacía mucho tiempo que Red Mesa era un pueblo de gente extraña haciendo cosas extrañas por razones que solo tenían sentido para ellos. Se desmontó frente a la oficina del doctor Morrison, planeando verificar si su padre necesitaba alguna medicina. La artritis del viejo había estado molestándolo últimamente, dolor constante en las articulaciones. Tal vez con los 300 extra, podrían pagar algo mejor que whisky y té de corteza de sauce. El doctor Morrison abrió la puerta antes de que Joaquín pudiera tocar. Su rostro llevaba una expresión que hizo que el estómago de Joaquín se hundiera. Tu padre, dijo el doctor en voz baja, arriba. Está vivo, pero... La sonrisa de Joaquín murió como una vela en el viento. ¿Pero qué? Deberías verlo tú mismo, hijo. Las escaleras parecían interminables. Cada paso más pesado que el anterior, como si estuviera subiendo una montaña de plomo. La mano de Joaquín encontró su Colt sin pensar, viejos hábitos de días más viejos, cuando cabalgaba con hombres más duros en senderos más oscuros. Días que había dejado atrás cuando le prometió a su padre que sería mejor que la bala y la botella, que construiría en lugar de destruir. La habitación olía a sangre y ácido carbólico, un aroma que le revolvió el estómago. Daniel yacía en la cama, apenas reconocible. Su rostro estaba morado e hinchado, ojos sellados por la hinchazón, respirando a través de dientes rotos. Sus costillas estaban envueltas firmemente, vendas blancas ya empapándose de rojo. Sus manos, las manos de su padre que habían construido una casa y criado a un hijo y trabajado la tierra hasta hacerla florecer, yacían inmóviles, dedos doblados en ángulos que hicieron que el estómago de Joaquín se retorciera con ira y dolor. Papá, susurró Joaquín, arrodillándose junto a la cama con lágrimas quemando sus ojos. Los labios de Daniel se movieron. Al principio no salió ningún sonido, solo un silbido húmedo que podría haber sido palabras o podría haber sido el sonido de un hombre muriendo lentamente. Joaquín se inclinó más cerca, su corazón rompiéndose en pedazos. Contreras, Daniel logró decir. Salón. Mediodía. ¿Quién te hizo esto, papá? Contreras, repitió Daniel. Y en ese nombre estaba toda la historia de traición y crueldad. La visión de Joaquín se tiñó de rojo en los bordes. Su mano se apretó en su Colt hasta que el cuero del mango crujió bajo la presión. Cada músculo de su cuerpo gritaba por violencia, por justicia, por sangre que pagaría por sangre derramada. El doctor Morrison puso una mano en su hombro con un apretón de advertencia. Tu padre necesita descanso. Lo que sea que estés pensando. Joaquín se levantó, ajustó su cinturón de armas con movimientos mecánicos y precisos, y caminó hacia la puerta sin decir una palabra porque las palabras no podían expresar la furia que ardía en sus venas como ácido. El sol colgaba bajo, pintando Red Mesa en tonos de ámbar y sangre, como si el cielo mismo supiera lo que estaba por venir. Joaquín caminó por la calle principal con su Winchester sostenido bajo, cada paso medido y deliberado como el tic-tac de un reloj contando los segundos finales. Su sombra se extendía larga detrás de él como un profeta oscuro anunciando la tormenta que se avecinaba. La gente lo vio, reconoció la expresión en su rostro, y se dispersó como arbustos rodadores ante un vendaval. La señora Hernández cerró su tienda con cerrojo. El doctor Morrison cerró sus persianas para no ver lo que vendría.
Incluso los perros se escabulleron en callejones, sintiendo algo primario e inevitable en el aire denso y cargado. Joaquín Colmenares había matado hombres antes. No estaba orgulloso de ello, tampoco avergonzado. Durante la guerra, había vestido gris confederado y aprendido que la supervivencia significaba apretar el gatillo antes que el otro hombre lo hiciera. Después de Appomattox, había cabalgado con los remanentes de Cuantrill durante 6 meses. 6 meses de derramamiento de sangre y arrepentimiento que todavía lo despertaban gritando algunas noches, fantasmas que no podía exorcizar. Le había prometido a su padre que había terminado con esa vida. Prometió que sería un granjero, no un asesino. Prometió que el rifle juntaría polvo en la repisa y nunca más volvería a cantar su canción de muerte. Las promesas no significaban nada ahora. Nada excepto el peso del Winchester en sus manos y el fuego de venganza en su corazón. El salón se alzaba al final de la calle principal como un monumento al pecado y al sufrimiento. La música se filtraba hacia afuera, un piano tocando algo alegre y obsceno. Risas, el tintineo de vasos, la vida continuando mientras su padre yacía roto y sangrando a pocas cuadras de distancia. Joaquín se detuvo a 10 pies de las puertas batientes, respiró hondo, lo dejó salir lentamente como le habían enseñado, revisó el Winchester con manos expertas. 15 balas en el cargador, una en la recámara. Suficiente. Más que suficiente para lo que venía. Su reflejo lo miraba desde la ventana del salón. Un fantasma del hombre que había estado tratando de convertirse, reemplazado por el fantasma del hombre que había estado tratando de olvidar. La guerra había tallado algo de él. Había dejado un lugar hueco donde la misericordia debería haber vivido. Había pasado 8 años tratando de llenar ese hueco con trabajo honesto y vida tranquila, tratando de ser el hombre que su padre creía que podía ser. Esta noche, se llenó de rabia pura y sed de venganza. Pensó en las manos de su padre, rotas y retorcidas. Pensó en cómo esas manos le habían enseñado a montar, a disparar, a trabajar la tierra, a ser un hombre de honor. Pensó en esas manos yaciendo destrozadas sobre sábanas blancas mientras el hombre que las había roto bebía whisky y se reía, celebrando su crueldad como una victoria.